Muy buenas noches, bienvenidos. Somos un grupo de profesionales que compartimos principios comunes y el deseo de ver a un Perú donde prime la igualdad de oportunidades y el respeto por la dignidad humana. Queremos contribuir en la formación de jóvenes líderes con pensamiento crítico que generen soluciones de impacto en la calidad de vida de los peruanos. Queremos también un país con solidaridad, honestidad, integridad, institucionalidad, sin corrupción y también con el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales. Hemos creado un foro virtual de información y diálogo sobre problemas nacionales llamado 2051 más Perú, Suya y Pacha, como reconocimiento a nuestros orígenes y al deseo de construir un país mejor. Suya y Pacha quiere decir lugar, tierra o espacio de esperanza. Nuestro correo institucional es 2051perusuyaypacha@gmail.com. Muy buenas noches con todos, bienvenidos y bienvenidas. Les saluda Marcelo Chávez, estudiante del último año de Administración y Negocios Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y miembro de la organización Suyay Pacha. De hecho, fui participante en el último conversatorio que se dio en nuestro año 2022. En esta oportunidad, los acompaño como moderador de este importante conversatorio virtual titulado Crisis Educativa en el Perú. ¿Cuál es la hoja de ruta para salir de ella? Tenemos como invitado al doctor Martín Vegas, abogado especialista en el diseño, formulación y evaluación de políticas educativas, quien analizará los enormes retos de la educación en el Perú, la cual se ha visto agravada por el abandono de la educación presencial durante los años 2020 y 2021 a consecuencia de los estragos que dejó la crisis sanitaria de la pandemia COVID-19. Vamos a comentar un poco más sobre nuestro panelista, Martín. Martín es abogado y magíster en enseñanza y aprendizajes abiertos y a distancia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ubicada en España. Especialización en gestión y políticas educativas en la Oficina Regional de la Educación de la UNESCO. Es además viceministro de Gestión Pedagógica, ha sido parte del Ministerio de Educación en el Perú. Y finalmente también se ha desempeñado como director del Instituto de Investigación y Políticas Educativas en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Adicionalmente, se ha desempeñado como secretario ejecutivo en el Consejo Nacional de Educación, habiendo coordinado el proceso de formulación y concertación del Proyecto Educativo Nacional. Bienvenido, Martín. Estamos orgullosos de tenerte esta noche. Muchas gracias, Marcelo. Y el gusto es mío, en realidad, de poder tener este diálogo con la generación del Bicentenario, ¿no? Ustedes son la generación prácticamente del Bicentenario y creo que es muy interesante poder tener este diálogo. Bien, Martín, claro, por supuesto, nosotros encantados de poder tener a un panelista con la gran experiencia, ¿no? Como tú. Y pues, podemos pasar, ¿no? Hemos dividido este conversatorio en 3 bloques y finalmente aquí tendrás la oportunidad de responder una pregunta por cada bloque de 10 minutos. Luego tendremos un espacio adicional de 20 minutos para las preguntas que tenga nuestro auditorio y también las preguntas que se puedan hacer por las redes sociales. Así que de este modo el espacio estará abierto al público para que a través de Zoom, de forma directa, puedan escribir las preguntas que tengan por nuestro chat. Además, en Facebook estaremos atentos para que nos puedan dejar también las preguntas o comentarios que tengan acerca de la ponencia. Así que, bueno, quisiéramos saber, Martín, ¿tienes alguna perspectiva de cómo se está dando la educación en nuestro país de acuerdo a las consecuencias que se ha visto por por la crisis de la pandemia? Sí, y en realidad el Perú ha tenido en este tiempo, han coincidido 2 crisis. La crisis de la pandemia, y donde el Perú es uno de los países que tuvo más tiempo con los colegios cerrados, pero también debo decir con los institutos y las universidades cerradas, ¿no?
En los temas de educación básica, como llamamos nosotros, de inicial a secundaria, se calcula que digamos, un cálculo grueso, es decir, si un colegio estuvo cerrado un año, los estudiantes más o menos han retrocedido un año en sus aprendizajes. Y las evaluaciones que se han hecho en el año 2022, o sea, ya con un primer año, digamos, de educación presencial, muestran efectivamente un retroceso en muchos de los indicadores educativos. Y en educación superior, aunque no hay digamos, un tipo de evaluación también de decir, bueno, cómo están en una área u otra del conocimiento, sí hay algunas investigaciones que están mostrando no solo rezagos de tipo, digámoslo así, académico, sino también socioemocional, ¿no? La universidad, sobre todo el pregrado, ¿no? Y también en general el pregrado es un momento donde se aprende también en la socialización, en la interacción humana, en una serie de oportunidades que normalmente ofrece la vida universitaria, y hay una afectación socioemocional importante también a tomar en cuenta, ¿no? Pero a esa crisis de la pandemia se suma la crisis de gobernabilidad. O sea, bueno, esa es una crisis que podemos decir existe hoy día en todo, no sé, en todo el Perú, en todo el Estado peruano, pero empezó por educación, ¿no? O sea, digamos, el primer síntoma del momento más agudo en esta crisis de gobernabilidad se da cuando el Congreso censura al ministro Jaime Saavedra sin ninguna razón, simplemente por oponerse a esa etapa del gobierno, entonces ya de Pedro Pablo Kuczynski. Y durante ese periodo de Kuczynski fueron o censurados o renunciaron antes de ser censurados 3 ministros. Y desde esa fecha ahora tenemos ministros que en general duran menos de un año. Ese es un indicador de que toda la gobernabilidad del sector educativo también está muy golpeada y afectada y muy influida y muy por lo que en el mundo hoy se llaman los discursos de odio, ¿no? O sea, hay movimientos políticos que empiezan por la educación, generando toda una ruta, digamos, que busca la confrontación, que busca discriminar a las mujeres y a las personas homosexuales, que cuestiona la ciencia, que cuestiona que existen discriminación en los países. Entonces, ese movimiento hoy día tiene una presencia y está poniendo en crisis también al sistema educativo. Estamos con un doble desafío, ¿no? Muy importante lo que señalas, Martín, que es un tema que hay que analizar desde diversos frentes, ¿no? No nos podemos limitar solo a opinar de que se deba solo a una causa, sino que es necesario poder evaluar, ¿no?, todo el panorama que se da acerca de él. Bueno, ¿qué te parece si te voy haciendo unas preguntas, primero empezando desde el enfoque micro, ¿no? Es decir, ¿cómo es que están respondiendo los alumnos? ¿Cómo es que responden los profesores ante estos retos para finalmente poder abarcar el aspecto de la gobernabilidad que bien has hecho énfasis y de esta manera poder dar pase a las preguntas finales? Así que, bueno, para empezar, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué tanta responsabilidad tiene el docente en el rendimiento que van a tener los estudiantes? ¿O qué debería hacer, ¿no? ¿Qué debería tener en cuenta para que un estudiante pueda tener esas ganas de superarse, esas ganas de esforzarse? Porque sabemos que muchas veces la deserción en nuestro país se debe a que simplemente los alumnos no se sienten lo suficientemente motivados. ¿Cómo podemos cambiar ese chip? Sí, en realidad los estudiantes se llama deserción el nombre estadístico, pero en realidad son expulsados de la escuela, del sistema educativo, o sea, no se hallan ahí. Y hoy, digamos que los profesores tienen que trabajar en 2 dimensiones, en el área o el curso que tienen que trabajar, pero junto a eso y muchas veces primero en todo este trabajo de lo que se llama el bienestar socioemocional y el aprendizaje socioemocional. Para hacerlo, los profesores también tienen que trabajar en sí mismos,
esta dimensión socioemocional. O sea, en la medida que uno va procesando, digamos, los retos de las situaciones adversas, también lo puede trabajar con sus estudiantes, ¿no? Entonces, ese es un primer camino muy importante, es decir, el rol de un docente es doble, ¿no? Es en lo socioemocional y en el aspecto más cognitivo. Un segundo aspecto muy importante es que ya en la pandemia se vio que los colegios donde los profesores sabían trabajar ya en equipo, nosotros llamamos en educación comunidades de aprendizaje, o sea que los profesores trabajaban articuladamente, podían responder mejor a los problemas de los estudiantes, porque eh, hoy las modernas pedagogías te muestran de que no es que yo aprendo matemáticas aislado de otra área. Sí, tengo que aprender las reglas matemáticas, ¿no? De suma, resta, lo que fuese, pero para resolver un problema de la realidad. Y entonces, cuando trabajan juntos los profesores, por un lado se estresan menos porque distribuyen la carga y por el otro lado, pues logran mejores resultados en los estudiantes. Y el tercer elemento que hay que aprender como docente es que el aprendizaje, y la pandemia también así lo reveló, se basa en la autonomía del estudiante, ¿no? O sea, cuando estaba a distancia, por más magia que hiciera el profesor, por más entretenido que estuviera en el Zoom, el estudiante podía desconectarse y hacer lo que le parecía, salvo que él tomara como estudiante la decisión de aprender, de investigar, de tener curiosidad. Y entonces los estudiantes que tenían mayor autonomía en el aprendizaje son los que han estado menos afectados. Esos elementos en el aspecto micro son los que permiten tener una ruta diferenciada. Y en ese elemento de autonomía habría que agregar todo el uso de las tecnologías digitales, ¿no? Que en algunos casos, pues bueno, ya acabó la pandemia, entonces me olvido de ellas de nuevo cuando serían y son una gran oportunidad, por ejemplo, para recuperar a los estudiantes que tienen más dificultades, porque estos sistemas permiten un aprendizaje más personalizado de acuerdo al nivel en que se encuentran los estudiantes. Entonces, de ahí se puede hacer una muy buena combinación para que los profesores trabajen mejor, se sientan también mejor y empiece a avanzar cada colegio. Comúnmente, las diversas críticas que hay en los países siempre van hacia los profesores, ¿no? Tengo entendido que muchas veces se los ha señalado de que operan con cierta ineficiencia en el sistema educativo. Pero ¿qué pasa si vemos el otro lado de la moneda? ¿Cómo es que se encuentran los profesores actualmente? De repente se encuentran quizás muy estresados, quizás muy desmotivados o simplemente no están adheridos a un programa, ¿no? O a un tipo de coaching para que ellos mismos saquen el potencial que llevan dentro de ellos. El burnout docente, el estrés docente es una enfermedad profesional grave, digamos, y está estudiada en el mundo, ¿no? Con la pandemia y luego de la pandemia, sí, los profesores, digamos, los que se han dedicado están agotados y no han podido recuperarse fácilmente, ¿no? Entonces sí hay un punto ahí de trabajar y hay estrategias que el ministerio tiene y hay datos, se llama la estrategia de apoyo docente, que es, bueno, es telefónica y es virtual porque hay 500,000 de profesores, ¿no? Pero funciona y hay gobiernos regionales que también están dando un nivel de respuesta a esa necesidad de los profesores. También hay que señalar que en la teoría, digamos, del cambio educativo, cuando se estudia esos temas, ¿de qué depende que un estudiante aprenda? El 60% de los factores son fuera de la escuela y el 40% es lo que puede hacer la escuela. Es decir, el nivel socioeconómico de las familias, el capital cultural de las familias y del barrio, etcétera, influyen mucho en el aprendizaje. Y luego ya son los factores dentro del colegio, pero no es, digamos, el profesor individual, porque, claro, yo puedo tener un buen profesor en tercero de secundaria y en cuarto un mal profesor y en quinto uno regular. Entonces,
es esa continuidad del equipo de profesores de un colegio el que hace una gran diferencia. Eso con eso no quiero dejar de reconocer también que seguramente todos tenemos algún profesor o profesora que nos dejó una huella especial, ¿no? Pero es más por el aspecto de tutoría, ¿no? De que sea por su forma de ser, porque nos escuchó, porque nos dio un buen consejo, nos marcó. Eso también es un elemento importante a considerar. Pero en términos generales, por lo tanto, hay temas que dependen de los docentes y otros que dependen de factores extra educativos o extra escuela, en realidad. Una política educativa continua con recursos también es un factor que hace mejorar el aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una combinación de responsabilidades, ¿no? Es una interesante combinación de estos factores. Y dime, Martín, en la experiencia profesional que llevas, tantos años de aprendizaje, tantos años ¿no? de todo lo que estás viendo en el Perú, ¿cuáles son los principales factores que tú identificas, o sea, tanto en el plano económico como plano social, que creen que pueden estar estrechamente relacionados con todo lo que estamos viendo ahora? Respecto a la educación, dices, o a... Sí, correcto, al tema Ya, educativo. ok, sí. Bueno, un punto importante es que el Perú sí ha podido mejorar en educación. Incluso los niños de zonas rurales, desnutridos, etcétera, más o menos el año 2011-12 y al 2016, cuando uno ve todas las estadísticas, digamos, de mejor aprendizaje en matemática, comprensión lectora, con cómo participó el Perú en las evaluaciones de América Latina, cómo participaron los resultados en la evaluación PISA, ¿no? Somos un país, digamos, que da lecciones al mundo, no no como Finlandia, digamos, que está bien y sigue estando bien, no. Somos un país que estaba debajo de la línea de flotación y logró una mejora continua con cambios muy importantes. Antes de la pandemia, el 2019, en la evaluación que hace la UNESCO a nivel de América Latina, el Perú estaba al nivel de Colombia y Brasil, países que tienen mayor inversión educativa de lejos que el Perú, ¿no? En PISA estamos siempre, digamos, en el grupo más bajo, pero Perú en la última evaluación PISA fue el país que más progresó, ¿no? En esta evaluación. O sea, seguimos estando a una gran distancia de los países desarrollados, pero la lección ahí, el mensaje es que en el Perú sí se puede mejorar y cambiar en educación. Y eso es porque existió, bueno, ustedes que son universitarios o postuniversitarios, sí existió lo que podemos llamar una teoría del cambio educativo, o sea, una combinación de elementos que permitían lograr un resultado que de manera más comunicacional se plantean en 4 pilares, ¿no? Estrategias orientadas a un resultado que es el aprendizaje, las estrategias para fortalecer la gestión escolar y la gestión descentralizada, estrategias para el desarrollo profesional docente, que es la carrera pública magisterial, ¿no? Y estrategias para las condiciones, digamos, de operación, que es la infraestructura principalmente, equipamiento, material, internet. Entonces, en educación y en el caso del Perú, atacando en esos 4 frentes articuladamente, logramos un nivel de mejora importante, ¿no? Y creo que ese es un dato para también estar orgullosos de los profesores, ¿no? De muchos servidores públicos que realmente aún hoy siguen buscando dar su cuota para que esto mejore. Qué gran noticia, Martín, saber de que el Perú va mejorando, ¿no? Contrariamente a lo que quizás muchos de nosotros creen, ¿no? Saber de que estamos al nivel de Colombia, de Brasil, que exactamente como tú dices, tienen una inversión mucho más alta en educación. Eso también, claro, como tú indicas perfectamente, es un trabajo articulado entre tanto profesores, alumnos y, por supuesto, el sector. Y dime, Martín, ¿tú crees que en el caso de la educación rural, que es, bueno, quizás conforma
una cantidad considerable, ¿no?, de los estudiantes totales en nuestro país, pueda seguir esta ruta de mejora. ¿Qué es lo que qué estrategias se pueden implementar para que quizás en un momento pueda estar a la par de la educación que se puede apreciar en nuestra ciudad capital de Lima? Bueno, yo les explicaba que hay una teoría del cambio, ¿no es cierto?, de cómo puede ir mejorándose. Eso es como una escalera, ¿no? O sea, subimos unos peldaños de la escalera, pero ya digamos que estamos ya en una meseta, o sea, habíamos mejorado y había que hacer una segunda etapa de ajustes y de mejoras. Esa segunda etapa no se ha podido realizar. Entre la crisis de gobernabilidad y los problemas de la pandemia, digamos, estamos en un momento bien importante por eso, ¿no? Porque podríamos retomar una senda de mejora y crecimiento o podríamos no hacer, ¿no? Podríamos quedar estancados. Y ahí sí tenemos retos como el de la educación rural. La educación rural ha mejorado, pero la velocidad de mejora digamos, de la educación urbana es mayor, ¿no? Entonces la brecha no se ha logrado cerrar, ¿no? Y en la pandemia, donde el mayor bajón ha sido justamente en la educación rural. Entonces ahí sí tenemos un reto y una deuda importante. Yo trabajo ahora en un programa de secundaria rural, ¿no? Y claro, en 7 regiones, son 10 colegios por región, o sea, es todavía con un pequeño laboratorio, ¿no? En estas zonas que hemos tenido una evaluación, ¿no?, de estas evaluaciones robustas, digamos, y ha habido mejoras, digamos, aún con la época de pandemia, ¿no? Entonces, dan unos indicios de que con un tipo de trabajo intensivo sí puede haber unos cambios. El gran reto en la zona rural, ahí sí es el profesor rural, el profesor que va a la zona rural. Por una serie de razones, a la zona rural normalmente llega lo que se llama un profesor contratado, es decir, un profesor que dura un año y al año siguiente tiene que volver a buscar un contrato que le puede tocar en el mismo colegio o en otro. Entonces hay una altísima rotación de los profesores. Y ese es el primer tema desde el punto de vista más técnico que hay que resolver. O sea, para que haya un cambio en educación en un colegio o en un país, se necesita una estrategia de por lo menos 3 años, ¿no? Si no, realmente las acciones no son estériles. Entonces, la permanencia del profesor rural es un tema estructural que hay que buscar solucionar, ¿no? Y el otro tema que les dejaría como reflexión a todos es cómo entendemos hoy la ruralidad, si la seguimos entendiendo como hace 50 años, en el sentido de que el mundo rural peruano es un mundo de agricultura familiar, y es equivalente inevitablemente a pobreza, ¿no? Y lo digo así porque desde las ciencias sociales hoy se habla de las nuevas ruralidades, o sea que hay cambios muy fuertes en las dinámicas rurales. Hay más medios de comunicación, hay carreteras, hay celular, la agricultura familiar hoy se llama agricultura orgánica. La papa que antes no servía para nada y la daban a comer a los animales, hoy es papa nativa orgánica, ¿no? Cuando se trabaja adecuadamente. Entonces, y la cultura andina y amazónica es la base de una nueva mirada para el desarrollo del país. O sea, hay todo no es una realidad en muchos casos, pero es un potencial importante. Entonces, si vemos la ruralidad con estos ojos, más bien de que hay oportunidades para un progreso, un desarrollo humano en realidad de esta población, cobra importancia, por ejemplo, en el caso de la secundaria, una educación técnica enfocada a esas potencialidades territoriales, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que permiten armar una ruta de ese tipo. Hoy es viable darle alimentación escolar en zonas rurales, desayuno y almuerzo escolar, o sea, tenemos presupuesto para hacerlo, hay que hacerlo bien, ¿no? Pero son condiciones básicas, ¿no? En muchos lugares ustedes sabrán que los niños o los jóvenes caminan 2 horas para llegar a la escuela.
pero cada vez hay más pequeñas carreteras, podría haber pequeños servicios de transporte. Entonces, hay los elementos para poder tener una ruta rural donde sí se haga una diferencia. Un panorama bastante alentador, por cierto, ¿no? Que nos da esta luz de esperanza que tanto esperábamos en nuestro sector educativo, tan importante y para muchos la base de nuestra sociedad. Entonces, ahí vemos el giro, Martín, ¿no? El giro que se hace hacia el plano ya macro, ¿no? Vamos a ya un tema de políticas, un tema ya de gobernabilidad, como bien nos indicas. Sabemos de que actualmente, bueno, en los últimos años, nuestro país, aparte de haber afrontado la pandemia, ha afrontado también una serie de inestabilidad política, ¿no? Una serie de cambios que quizás en su momento no esperábamos, pero que se dieron y ahora hay que hacer algo al respecto. ¿Cómo es que el Minedu, que yo sé que es toda una organización, cómo se mantienen firmes ante estos cambios bruscos que se dan en la política? ¿Les afecta de alguna manera? ¿Y qué es lo que han hecho ustedes para mantenerse serenos y firmes en los objetivos que tienen como institución? Bueno, hoy en la comunidad de investigadores educativos y de hacedores, ¿no? En educación, tenemos esa combinación de optimismo-pesimismo, ¿no? Porque sí, digamos, si miramos este año 2023, vemos que hay retrocesos en varios aspectos, hasta el más simple, digamos, ¿no? Aunque pareciera mentira, pero en el Perú, para que los 8 millones de estudiantes, ¿no? Empiecen bien sus clases, implicaba un operativo logístico enorme para que ese día estén matriculados, haya llegado su profesor, hayan llegado sus materiales educativos, la escuela esté limpia por lo menos y con los baños arreglados. Es un operativo que hay que hacer en 60.000 colegios. Entonces había un movimiento, o sea, había un hito en educación que se llama el buen inicio del año escolar. Este año, por primera vez, en esta década, en los últimos 10, ya no ha habido ese operativo, ¿no? Y eso es efecto no necesariamente de la mala voluntad del ministro de turno, ¿no? Sino de todo este descalabro que está ocurriendo. Entonces, si los profesores han llegado un mes después, todavía no han llegado los materiales educativos y estamos en junio. Entonces hay una serie de elementos que sí están afectando seriamente y, y lo que se requiere allí es un trabajo articulado del Ministerio de Educación con los gobiernos regionales y con muchos actores que seguramente se sumarían a hacer una ruta, digamos, de retomar este camino de mejora. Eso es en la educación básica, pero en la educación superior también estamos sufriendo un descalabro, ¿no? Porque aunque aparentemente sigue existiendo un sistema de aseguramiento de la calidad, que es el licenciamiento de las universidades, ya ha sido, o sea, bajo el mismo, se mantiene el nombre, pero todas las señales son de que ya no va a haber una garantía de ese licenciamiento, ¿no? O va a ser facilitado, van a hacerse trampas para que prácticamente cualquier institución se llame universidad, aunque por dentro no lo sea. Y ahí lo que llama la atención, y es una pregunta que teníamos que hacernos entre todos, es por qué hay la pasividad frente a estos temas, ¿no? O sea, los niños, bueno, no tienen cómo protestar, ¿no? Y las familias tal vez están buscando sobrevivir, o sea, hay digamos, no hay mucho espacio de repente para que reclamen por su educación, pero la pregunta que muchos a mí me hacen es ¿por qué los estudiantes universitarios con este golpe tremendo que han recibido, no actúan, ¿no? Yo creo que es una pregunta que les dejo también de paso, ¿qué está pasando, no? Bueno, no tengo la respuesta ni tengo hipótesis, pero creo que es un reto. Pero sí estamos en un momento entonces grave, ¿no? En este momento. Podríamos retomar la senda de un cambio, sí, o pues o puede no ocurrir. Por el lado optimista yo diría que sí, hay muchas islas de cambio, ¿no? O sea, de mejora en escuelitas alejadas, en un aula
también en funcionarios, servidores del Ministerio de Educación o de una UGEL, etcétera. Hay un montón de gente que está buscando hacer y está haciendo su trabajo de la mejor manera, pero no tenemos una política, no tenemos una ruta en este momento articulada y eso hace que esos esfuerzos pues se vean limitados. Son muy importantes, pero se quedan limitados. Claro, Martín, muy importante lo que señalas, ¿no? Que por más que el Minedu tenga la intención, hay que depender del Estado que nos facilite esa introducción, esa adopción de estas políticas, ¿no? Y que a la vez, obviamente, sea un asesor eficiente para que pueda complementar las políticas que el Minedu en algún momento realiza. Bueno, acá tengo una pregunta final para terminar este bloque, este primer bloque, y es que el Perú, al ser un país emergente, recibe bastante bien la cooperación internacional. Y esta cooperación internacional se hace a través de organismos tan importantes como en este caso la UNESCO. ¿Cuál ha sido el principal reto de la UNESCO en Perú y qué tan bien se le da poder realizar un cambio en las políticas educativas de este país? Quizás el Estado no está permitiendo que la UNESCO pueda lograr los objetivos que se ha planteado al momento de querer ayudar a mejorar este sistema educativo peruano. Sí, la UNESCO, en primer lugar, no es una ONG, no es un organismo no gubernamental que hace proyectos. La UNESCO es un organismo de los estados, ¿no? Y como estados, digamos, han decidido, entre comillas, pueden decir, ponerse la soga al cuello, es decir, ponerse unas metas, que son las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y hay una meta que es la cuarta, que está vinculada a educación, ¿no? Y en función de ese objetivo es que la UNESCO, en cada país, según las características de cada país, va apoyando en las políticas que tienen que desarrollarse. En el caso del Perú, que somos un país de ingreso medio alto, ¿no? En las estadísticas del mundo, nosotros, y es verdad, nosotros vemos enormes niveles de pobreza, pero estamos así clasificados. La cooperación internacional no es tanto para reemplazar al Estado, ¿no? Sino para fortalecer el Estado para que haga lo que tiene que hacer, porque ya tiene un nivel de ingresos que le permitirían realizar eso. Y en el Perú ha habido una etapa hasta el año 2017, más o menos, 2016-2017, que el pedido del Perú fue fortalecer toda la ruta de reforma del profesorado, la reforma docente. Y en eso creo que dimos un avance muy importante. Y a partir de esa fecha, UNESCO más bien ha entrado a priorizar poblaciones que todavía no están atendidas por las políticas educativas. La población rural, la población migrante, ¿no? Y ahora vamos a entrar a ver todos los retos del cambio climático, ¿no? Y de la mirada del desarrollo sostenible vinculado al cambio climático, que también es un tema que se sabe que es importante, pero que educativamente todavía no hay una respuesta muy concreta y que incluso con el fenómeno del niño que se nos viene ahorita, podemos volver a una situación como la de la pandemia, ¿no? Muy, muy grave. Entonces, ese es un poco el rol, tomar como laboratorios para probar algunas estrategias que puedan ir escalando. Pero como somos país de ingreso medio alto, la cooperación internacional para el Perú ha ido disminuyendo. O sea, en general, el 80% de los fondos de cooperación van a África, ¿no? África y unos países de Asia que están vinculados, digamos, son parte de ese ámbito, digamos, ¿no? Entonces, lo que llega a América Latina se prioriza Haití, luego se prioriza Centroamérica y algunos recursos llegan para países como Perú, Bolivia, países andinos, ¿no? Entonces también hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Que no somos ya un país receptor de cooperación internacional y eso debería, en la teoría, digamos, de esos organismos internacionales, debería ser equiparado por cooperación interna nacional. O sea, lo que debería haber mayores fondos del sector privado para programas educativos y en otros campos sociales. Y en eso estamos lejos. Ahí sí, Colombia, Brasil, Chile, son países donde el sector empresarial
dedica un nivel de fondos 10 veces mayor al que se dedica en el Perú. Hay empresas que lo hacen, pero es muy reducido. Y entonces hay un desbalance, ¿no? Y ese tema tampoco se ha necesariamente resuelto todavía y nos está afectando, ¿no? A este nivel de la cooperación. Excelente, Martín. Ahí ya tenemos un desafío más que el Estado en cooperación junto con el sector privado, ¿no? Tienen que afrontar, ¿no? Tienen que apoyar y, por supuesto, poder ver los resultados ya reflejados en nuestra realidad. Excelente, Martín. Bueno, ¿te parece si pasamos ya a las preguntas que nos han dejado en el Zoom? Por supuesto. Tengo la pregunta de Pablo Palacios. La educación pública está desfasada, con métodos memorísticos, dejando muy confinado la generación de competencias blandas. Y en general no existe un pensamiento libre, ¿no? Es decir, que nos sometemos solo a lo que dicen los libros, lo que dicen las lecturas, pero no pensamos por nosotros mismos, ¿no? Y eso te lo digo por experiencia también. ¿Podríamos entonces enrumbar a una educación hacia modelos como el finlandés? ¿Por dónde comenzar? ¿No? Bueno, es correcto lo que dice Pablo, pero yo diría que no es solo en la educación pública, ¿no? Cuando uno mira, no sé si les interesara mirar, ¿qué es esta evaluación PISA que hace la OECD, ¿no? Que es la evaluación global, no, es la evaluación a los países desarrollados sobre sus niveles de aprendizaje. Cuando uno ve las preguntas que se hacen en esa evaluación, son preguntas que apuntan a un pensamiento libre, son preguntas que apuntan a un pensamiento crítico, a un análisis, ¿no? Y hay ejemplos de esas preguntas y ustedes van a ver que ni en las universidades un chico universitario promedio del Perú no podría responder ese tipo de preguntas. Tengo dos autores, compara uno con el otro y haz una reflexión sobre lo que están tratando respecto a tal o cual tema. Eso acá es copiar, uno le enseña a cortar, copiar y pegar. ¿Y por qué digo que no solo en la educación pública? Porque cuando uno ve los resultados del Perú en PISA, que está graduado del nivel 1 al 5, no hay colegios peruanos en el nivel 5. O sea, ni el colegio, no sé, más destacado que uno pueda pensar en el Perú, está en este nivel de pensamiento que pide la PISA para la OECD. Entonces, esta educación memorística es tradicional, es un cambio de paradigma que no solo es, obviamente en la pública hay más dificultades probablemente, pero muchos colegios privados son memorísticos, son de disciplina, tienen una disciplina militar, no son orgullosos porque tienen la mejor banda y porque desfilan bonito en fiestas patrias y porque en un concurso de memoria, ¿no es cierto?, les va muy bien a sus alumnos. Y muchas universidades todavía evalúan para el ingreso memorísticamente, ¿no? Entonces, lo cual refuerza, ¿no? Porque entonces, claro, los padres dicen, bueno, yo me quiero asegurar que mi hijo ingrese, entonces que se entrene en las preguntas para ingresar. Después de repente le va a ir mal en la universidad porque la universidad te plantea otros retos. Entonces, sí hay ese reto. ¿Cómo cambiar? Entonces yo les digo en realidad que todo el currículo nacional es bajo este enfoque de competencias y yo creo en este momento de que ya si en el ministerio están los lineamientos para una educación renovada dados, que es básicamente yo creo que ya existen, lo que se necesita son políticas que nosotros llamamos de abajo hacia arriba. Buscar las innovaciones que existen y desde esas innovaciones ir escalando. El ministerio tiene un concurso de innovaciones que da y le dan un fondo de 6.000 soles al colegio que logra, digamos, ganar. 600 ganadores al año. La mitad son de colegios rurales, ¿no? Y había 3.000 colegios que han presentado propuestas. Entonces, ese es el capital, digamos, humano y educativo que tenemos para ir ampliando.
Y lo que tendría que hacer el Estado, una vez que ya tiene las normas, es apoyar esas experiencias, detectar esos directores y esos profesores, promover que ellos intercambien, que ellos de repente capaciten más que una capacitación teórica dada por la universidad. Son estrategias de abajo hacia arriba, confiando en los docentes. Yo creo que ese es el camino políticamente más viable. Económicamente tenemos un reto que ya no es estrictamente educativo. La inversión, si la vemos por el lado del PBI, ¿no? Estamos en 3 puntos algo, casi 4, bueno, porque ahora se ha achicado el PBI, ¿no? Pero no llegamos a 4% del PBI en educación, ¿no? No es necesariamente el mejor indicador, pero si queremos avanzar, ¿cuál es nuestro problema? Que tenemos 13% de tributación. Entonces, tiene que crecer la tributación para poder crecer en el presupuesto de educación, ¿no? Y eso es o derrotar la evasión o pagar los impuestos, y ese es el debate del presupuesto. Hoy día no es quiero más o menos presupuesto para educación, es si no hay más impuestos, por más que quiera el Estado, no va a poder seguir creciendo. Por supuesto, hay un reto educativo que yo le digo a los educadores, tenemos que gastar bien, tenemos que mostrar resultados, porque si hubiera dinero y nada cambia en el sistema educativo, pues se irá a otras cosas, ¿no? Entonces, pero digamos, hoy día estamos en un límite prácticamente de lo que se puede dar si no hay un cambio tributario, y ese es el reto, digamos, económico hoy día en el país para educación. Perfecto, Martín. Esperemos entonces que se pueda hacer realidad algún día este aumento en el PBI que, por supuesto, hace muchos años ya se ha venido discutiendo y gran parte de la población está de acuerdo. Vemos casos de éxito en otros países, así que el nuestro no sería una excepción, por supuesto. Tenemos en segundo lugar, justamente que mencionaste lo de la inversión. Tenemos una pregunta de Georgette Vargas en Facebook que nos pregunta de qué manera la inteligencia artificial se está implementando en las aulas. Tiene que ver, por supuesto, con la inversión porque no nos podemos quedar atrás teniendo en cuenta que ya varios países están adoptando en sus sistemas educativos la inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial de este momento, digamos, ¿no? Esta inteligencia artificial generativa, en el mundo, digamos, justamente ayer ha anunciado UNESCO que va a plantear como unos lineamientos para ver cómo aprovecharla y a la vez tener algunas cautelas, porque también hay algunos problemas que se requiere una regulación. Los propios creadores están pidiendo una regulación y eso entonces hay que trabajarlo, pero también los análisis, digamos, primeros muestran que estos sistemas de inteligencia artificial permitirían cerrar brechas de desigualdad, justamente porque es su característica adaptativa lo que permite es que casi un niño o un abogado, un futuro profesional, tenga un tutor profesor, ¿no? Que lo va llevando, que lo puede ir llevando en su ruta de acuerdo al nivel que esté. Y a veces uno está bien en un aspecto y menos en otro, ¿no? Incluso algunos discuten porque no se sabe si será de verdad viable, que podría ser una tutoría socioemocional. O sea, que estos sistemas van a poder entender la vivencia de una persona a ese nivel y también acompañarlo en esa dimensión. No creo, eso no sustituye al profesor y al colegio, pero complementados ambos, realmente se podría dar un enorme avance, ¿no? Eso está ocurriendo a nivel, digamos, global, ¿no? A nivel de América Latina, yo les puedo decir, por ejemplo, cuál es la ruta que está haciendo Chile. El ministerio no sabe todavía qué hacer, pero lo que está haciendo es una encuesta nacional a los profesores para ver cómo le están usando, un poco para construir una ruta a partir del uso que ya se está dando en la realidad. En el Perú no he visto todavía una señal de ese tipo de estrategia, y en ese caso lo que va a ocurrir es que la van a usar los alumnos y le van a sacar la vuelta a los profesores, ¿no? O sea, ese va a ser porque los alumnos le van a ganar a los profesores, tanto en la básica, o sea, el chico de secundaria,
como en las universidades, ¿no? Y puede ser un riesgo, porque entonces, claro, uno puede decir se va a una ruta de copiar, pero no va a quedar más que aprovecharlo, ¿no? Yo creo que yo soy más profesor en el ámbito universitario, para mí ya antes, digamos, yo nunca he prohibido un celular en la clase, al contrario, ¿no? O sea, a mí me gustaba mucho que mis estudiantes, cuando yo decía algo, yo veía que estaban chequeando a ver si era verdad lo que decía o si había otra idea. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Ese es el camino y potenciar el uso. Ojalá los peruanos podamos crear algoritmos pues para hacer el mejor uso, ¿no? No solo poder guiar esta ruta, eso, bueno, es un reto también mayor, pero por lo menos aprovecharla, yo creo que va a ser así. Y si hay una resistencia, se va a infiltrar por todos lados. Claro, muy buena apreciación, ¿no? de lo que pudiera pasar, ¿no? Siempre es bueno, ¿no? Analizar cuál es el beneficio, pero también cuál sería la desventaja, ¿no? Y trabajar con base en ello, por supuesto. Hace poco tuve la oportunidad, te comento, Martín, de apreciar un video en redes sociales sobre el caso de éxito del Banco Central de Reserva, que fundamentalmente se basa en la meritocracia, es decir, que tienen profesionales que de acuerdo a las competencias que han alcanzado son seleccionados para laborar en esta institución. Entonces, justamente se relaciona con la pregunta que nos hace Carlos Santa Cruz. ¿Qué debemos hacer para mejorar la calidad de nuestros profesores o establecer un mecanismo meritocrático para la carrera magisterial? ¿Está realmente a nuestro alcance? ¿Es viable que se realice políticamente o económicamente? Bueno, ya existe la carrera pública magisterial, en este momento es meritocrática, es decir, para ingresar a la carrera se hace mediante una evaluación. Para ascender en los 8 niveles de la carrera se hace mediante una evaluación también, ¿no? Estos temas de ascender, sin embargo, todavía están haciéndose con evaluaciones más, digamos, pruebas de lápiz y papel. Se ha ensayado, pero no se ha podido extender mecanismos de evaluación del desempeño del profesor, ¿no? Que sería la ruta, digamos, más completa para poder mirar una ruta meritocrática. Entonces ya tenemos en realidad un camino. En general es un camino positivo. ¿Qué cuellos de botella hay? Que para el ascenso no basta, digamos, decir que yo he logrado un buen resultado en la prueba o en algún momento una evaluación del desempeño, sino que hay cupos, ¿no? Entonces, yo creo que son muy cortos, o sea, son poco numerosos los cupos. Entonces, nuestra carrera es una pirámide, como si fuese, pues, una carrera militar, ¿no? O de los diplomáticos. Abajo hay la mayor cantidad de gente y arriba, pues, todavía no hay nadie en la categoría más alta, en la categoría 8, cuando en realidad la carrera magisterial debería ser, digamos, si estamos entre el nivel 1 y el 8, la mayoría de los profesores tenían que estar en el nivel 3, 4, ¿no? Los de excelencia en el 5, 6 y los que van entrando en el 1, 2, pero debería ser abombada en el medio, se debieran más cupos en función del mérito, por supuesto, ¿no? Entonces, ese es un tema a corregir. Hay otro tema a corregir respecto a los profesores rurales. No logran acceder a un nombramiento para ingresar a la carrera, pero no siempre porque son malos, sino porque no han tenido oportunidad de terminar de prepararse, están muy alejados. Entonces, debe haber una estrategia específica para profesores rurales y para profesores de lenguas originarias, ¿no? Pero ya tenemos un camino a ese nivel. Donde no hay una carrera meritocrática de esa manera es en el Ministerio de Educación, porque la SUGEL y las Direcciones Regionales de Educación también su personal ya entra por concurso, ¿no? Entonces, en el Ministerio de Educación no tenemos una carrera meritocrática. Lo que ha pasado es que como ellos están bajo un sistema que se llama el Contrato de Administración de Servicios del CAS, hace 2 años dieron una ley para darles estabilidad laboral a todos, ¿no? Eso ha ayudado ahora con la crisis, digamos, ¿no? Porque se mantiene un buen grupo de gente interesante, pero no hay una carrera, ¿no? No hay una ruta de mejora y eso
hace que hay una gran rotación de personal y entonces en ese nivel más alto, digamos, también debería ser de esta manera meritocrática. Y ahí ha habido un atraso imperdonable del organismo que se llama Servir, que es el que regula toda esta carrera, ¿no? Por supuesto, Martín, muy bien señalado. Finalmente vamos a pasar a la última pregunta, ya para cerrar. Tenemos varias preguntas, pero vamos a tratar de resumirla en una sola. Tiene que ver con un tema justo de lo que mencionaste hace un momento, ¿no? De los objetivos de desarrollo sostenible, de cómo se está afrontando el cambio climático también, en cierto modo. Entonces, aquí va la pregunta, bueno, voy a tratar de mezclar la pregunta que nos ha hecho Georgette Vargas y Daniel Flores. Bueno, por una parte, Georgette nos pregunta cómo las amenazas identificadas por el CEPLAN se incluyen en el currículo nacional o en la planificación educativa. Obviamente la respuesta tendría que ser enfocada en el marco de los ODS. Y por otro lado, la pregunta de Daniel Flores tiene que ver quizás con cómo mejorar estas competencias, pero en el ámbito andino y el ámbito amazónico. Bueno, no tenemos una política de equidad clara en el Perú. O sea, sí, para sacar adelante, digamos, a las zonas andinas y amazónicas, se requieren más recursos, pero también estrategias diferentes, más flexibles. Hoy día, cualquier acción positiva, intervención que hace el ministerio es idéntica para todo el Perú. Entonces, ahí hay un punto de flexibilización y de más recursos que trabajar. Si no, no vamos a poder avanzar. Y respecto a los retos, digamos, identificados por el CEPLAN, los retos de los ODS, lo más interesante que yo he visto en el Perú es, hasta el año pasado, la política educativa de la región Cajamarca, que se llama, y está sistematizada además, si alguien quiere conocerla, que se llama, su política educativa se llamaba Escuelas DECO, escuelas que generan desarrollo en la comunidad. Y lo que plantea, para ponerlo en forma simple, es que desde los niños de inicial hasta los universitarios aprenden resolviendo problemas de su comunidad, ¿no? Entonces, yo no aprendo trigonometría por aprender trigonometría. Aprendo cómo hacer una vivienda más abrigada para una zona andina. Esa es mi pregunta educativa. Y uso la trigonometría, uso la ciencia, investigo en internet todo para resolver ese problema. Entonces, ahí es donde se vuelve, por un lado, interesante el aprendizaje para los estudiantes, porque es algo concreto y es un cambio para la comunidad. Y así es como tendría que incorporarse en el currículo. O sea, en el currículo, digamos, hay que preservar el medio ambiente, hay que mirarlo, en una mirada de desarrollo sostenible, hay que ser solidarios, hay que ser interculturales, todo eso está ya dicho. Lo que falta es poner el contenido de la realidad de cada lugar y así resolver las cosas. Y lo mismo tendría que ser a un nivel universitario, ¿no? Sea la profesión que sea, resolver problemas de la comunidad. Eso se llama, hay una metodología que se llama de enseñanza y aprendizaje servicio solidario, que se usa en muchas universidades del mundo, acá en algunos lugares también, y que hace así, que el estudiante va y mira, sale afuera de la universidad y dice, a ver, yo soy abogado, mi profesión de origen, bueno, ¿qué problemas hay? Bueno, hay 100.000 presos sin juicio, ¿no? Porque no tienen abogado defensor. Bueno, busquemos una solución y se encuentra una estrategia. ¿Y qué tipo de problemas son? Son, no sé, de robo menor, ¿cómo se solucionan? Y de ahí aprendo la teoría del derecho, la teoría penal, en fin, ¿no? Defensa de derechos constitucionales. Yo sueño con que haya abogados que puedan hacer acciones habeas corpus, de amparo, etcétera, en temas de derecho a la educación. En otros países eso está muy desarrollado y los tribunales constitucionales tienen soluciones dadas a temas de derechos de los estudiantes. En el Perú eso no existe, ¿no? Entonces, y así esa es la ruta, ¿no? Poner los problemas de la realidad que están identificados por el CEPLAN, que están en los ODS, y la educación que ayuda a resolverlos. Después vendrá el presupuesto para que los educadores mejoremos,
porque se va a ver que vale la pena invertir en esa educación que genera desarrollo en la comunidad. Qué gran iniciativa. Sinceramente, estoy de acuerdo y la felicito, ¿no? Justamente es importante acá y busca, ¿no?, la colaboración entre los diversos ministerios que hay en el Perú, el Ministerio de Trabajo, de Desarrollo Social, todos los ministerios que se enfoquen a conocer cómo es la realidad de las diversas regiones en el Perú. Por mi parte, excelente, porque esto, como bien claro lo señalamos al inicio, esto incentiva esa autonomía en los estudiantes, incentiva a que ellos se sientan más interesados en aprender porque saben que el conocimiento es útil para resolver problemáticas. Excelente, me parece realmente bastante digno de felicitar. Bueno, Martín, hasta este punto también ya al querido auditorio, queridos acompañantes, ya hemos culminado este importante evento que, como ya lo hemos podido apreciar, nos deja bastantes interrogantes y tareas por hacer, ¿no? Porque sabemos que desde nuestra posición podemos hacer bastante y podemos contribuir cada vez a un mundo mejor. Es importante que siempre tratemos de reducir estos factores como la desigualdad, la falta de presupuesto y, por supuesto, una indiferencia por parte de las autoridades, pero siempre podemos hacer algo más. Aprovecho para invitarlos a que nos sigan en redes sociales, en nuestra página web www.2051suyaypacha.org, a fin de que estén atentos a nuestros próximos eventos. También los animamos a participar de nuestra iniciativa, para lo cual pueden contactarse con nosotros a través del correo y los enlaces respectivos. La grabación de esta sesión estará pronto disponible en nuestro canal de YouTube en Facebook. Por favor, pueden seguirnos por ahí también. Y finalmente, muy agradecido con nuestro panelista y especialmente a las intervenciones del público en esta noche. Hasta una próxima. Marcelo, una tarea les quiero dejar, dame 30 segundos. Sí. Yo les dejo una pregunta, así como que es esta de por qué los estudiantes universitarios y los profesionales que vienen de la universidad están tan pasivos ante la crisis educativa que estamos viviendo. Creo que nadie quería responderla y hay que buscar responder qué está pasando. Bueno, ustedes son un ejemplo de una ruta distinta y por eso me atrevo a hacérselas, ¿no? Porque están justamente en estas búsquedas de un involucramiento de jóvenes y de profesionales en esta ruta. Pero creo que tenemos que seguir escarbando porque son un actor que tiene para aportar mucho más en esos temas. Esa es la tarea. Como buen educador siempre dejo una tarea. Y me llevo con gusto esta tarea, por supuesto, para discutirla entre todos. Gracias, Martín. Muchas gracias nuevamente. Hasta otra oportunidad.